Mi hijo quería que desapareciera durante el fin de semana, pero cuando regresé, descubrí algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca pensé que sería el tipo de madre a la que intentan borrar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desabafando. Me llamo Esperanza Ramírez, y durante 72 años creí que el amor era suficiente. Que si dabas todo, tu salud, tus noches, tus sueños, tus hijos recordarían, regresarían, se preocuparían por ti. Pero Emilio, mi único hijo, solo me recordaba cuando necesitaba algo. Ese viernes por la mañana, en mi pequeño departamento del barrio de Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, el teléfono sonó con esa insistencia que ya conocía demasiado bien. Era el tono que anunciaba que alguien necesitaba algo de mí. Nunca para preguntarme cómo estaba o si había comido. Las cortinas de mi sala, esas mismas que había cosido hace 20 años con tela que compré en el mercado de San Juan, filtraban la luz dorada de la mañana. El café se enfriaba en mi taza favorita, la azul con pequeñas flores que mi difunta hermana Refugio me regaló, mientras yo dudaba si contestar. Sabía que era Emilio. Su nombre parpadeaba en la pantalla del teléfono como una advertencia. ¿Mamá? Su voz llegó fría y distante, tan diferente a la del niño que solía rogarme que le contara cuentos antes de dormir, que se aferraba a mi falda cuando tenía pesadillas. Dime, mijo, respondí, secándome las manos en el delantal que aún llevaba puesto desde que preparé el desayuno que nadie vendría a compartir conmigo. ¿Podrías irte por el fin de semana? Carolina y yo necesitamos espacio, solo unos días. Las palabras cayeron sobre mí como piedras frías. Espacio. En la casa que yo ayudé a pagar cuando él no tenía trabajo. En la casa donde había cuidado a su hija Catalina durante sus primeros años de vida. Donde había planchado sus camisas para entrevistas de trabajo. Donde había cocinado miles de comidas que él disfrutó sin nunca agradecer. Hice una pausa. Quería preguntar por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre? ¿Por qué mi presencia se había vuelto tan molesta para el hijo que crié con tanto sacrificio? Pero me tragué mis preguntas como lo había hecho durante años, como las madres mexicanas aprendemos a hacer desde pequeñas. Sonreír, asentir, obedecer. Por supuesto, mijo, murmuré, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta como huesos de pollo. Gracias, mamá. Es que, ya sabes cómo está Catalina. Los médicos dijeron que necesita tranquilidad. Catalina, mi nieta de 14 años. La niña que según ellos no estaba realmente ahí, atrapada en su propia mente desde un supuesto accidente cuando tenía 8 años. La niña que me miraba con ojos vacíos cada vez que la visitaba, sentada en esa silla de ruedas que nunca parecía moverse sola. Claro, entiendo. Mentí. Porque no entendía nada. No entendía por qué una abuela molestaba en el cuidado de su propia nieta. No entendía por qué mi presencia era un obstáculo en lugar de una ayuda. Colgué el teléfono y me quedé de pie en mi pequeña cocina, rodeada de los objetos que contaban la historia de una vida. La cafetera que usaba desde hace 30 años, los platos despotillados que eran herencia de mi madre, las fotos amarillentas pegadas al refrigerador donde Emilio sonreía con dientes chuequitos, sosteniendo diplomas, abrazando a Carolina en su boda, cargando a Catalina cuando era bebé. Empaqué una bolsa pequeña con manos temblorosas. Solo lo que necesitaba. Mi rosario de cuentas gastadas que había pertenecido a mi abuela, mis lentes para leer que Emilio me había regalado el Día de las Madres hace 5 años, lo último que recordaba que me diera sin que yo se lo pidiera, y una foto de Emilio niño, esa donde todavía me amaba, donde sus bracitos me rodeaban el cuello como si yo fuera su mundo entero. La estación del Metro Hidalgo estaba abarrotada como siempre. Tomé la línea hacia Observatorio, luego un pecero hacia Teotitlán del Valle, a quedarme con Soledad, la amiga de mi difunta hermana. El viaje en el autobús viejo, con asientos rasgados y ventanas que no cerraban bien, me dio tiempo para pensar en cosas que prefería olvidar. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo Emilio había dejado de verme como su madre
y había empezado a verme como una carga. Fue cuando Carolina entró en su vida con sus aires de grandeza, con su título universitario y su forma de hablarme como si fuera una sirvienta, o había sido gradual, como la vejez, imperceptible hasta que un día despiertas y te das cuenta de que te has vuelto invisible. El departamento de Soledad olía a naftalina y pan dulce. Ella me recibió con lágrimas en los ojos, no porque me extrañara, sino porque vio lo que me había convertido. Invisible. Esperanza, mijita, murmuró, abrazándome con sus brazos flacos de mujer de 80 años. ¿Otra vez te corrieron de tu propia casa? No pude responder. Las palabras se quedaron atoradas en algún lugar entre mi garganta y mi corazón. Me dio su cama, las sábanas olían a suavizante de lavanda. Yo no dormí. Toda la noche me quedé despierta, mirando el techo manchado de humedad, preguntándome por qué mi propio hijo no quería que estuviera cerca. ¿Era demasiado lenta ahora? ¿Demasiado callada? ¿Demasiado vieja? ¿O había algo más? ¿Algo que mis ojos cansados no habían logrado ver? A las 3 de la madrugada, cuando el silencio del pueblo era total excepto por el ladrar lejano de algún perro, tomé una decisión que cambiaría todo. El domingo, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Le dije a Soledad que necesitaba regresar temprano. «¿Te echaron de tu propia casa, verdad?», me preguntó suavemente, mientras vertía café en 2 tazas desiguales. No pude contestar, pero mis lágrimas dijeron lo que mi boca no podía. El viaje de regreso en el autobús fue una tortura silenciosa. Cada kilómetro que me acercaba a la Ciudad de México era un recordatorio de todo lo que había dado y de lo poco que había recibido a cambio. Cerré los ojos y las memorias llegaron como avalancha. 45 años trabajando como costurera en el taller de Doña Carmen, en la colonia Doctores. 45 años de levantarme a las 5 de la mañana, de coser hasta que los dedos me sangraran, de ahorrar peso por peso para que Emilio pudiera estudiar ingeniería en la Universidad Nacional. Recordé las noches en que él estudiaba en la mesa de la cocina, mientras yo zurcía ropa ajena bajo la luz amarillenta de una lámpara que titilaba. «Mamá, cuando sea ingeniero, te voy a comprar una casa grande», me decía sin levantar la vista de sus libros. «Ya no vas a tener que trabajar tanto». ¿Cuántas veces había comido frijoles con tortillas para que él pudiera llevar tortas de jamón a la universidad? ¿Cuántas veces había fingido no tener hambre para que él repitiera el guisado? «Ay, mijo, yo ya comí mucho en el desayuno», mentía, mientras mi estómago rugía de vacío. Cuando Emilio conoció a Carolina en su último año de carrera, yo trabajé dobles turnos para pagarle un traje nuevo. Necesito causarle buena impresión a sus papás, mamá. Son gente educada, con dinero. Carolina venía de Polanco, de una familia de doctores. Sus padres me veían como si fuera una mancha en su linaje inmaculado. Para la boda, vendí las joyas de mi madre, los únicos aretitos de oro que tenía, para ayudar con los gastos. Carolina quería una ceremonia en el Hotel Presidente, no en la iglesia del barrio como yo había soñado. Es que tenemos que pensar en las fotos, doña Esperanza. Esto va a quedar para la posteridad. La posteridad. Como si nuestra humilde iglesia de San Judas Tadeo no fuera suficientemente digna para la posteridad de los Ramírez. Después de la boda, prometieron visitarme seguido. «Mamá, ahora que ya nos casamos, vamos a venir a verte todos los domingos». Pero los domingos se volvieron quincenas, luego meses. Siempre tenían compromisos, reuniones de trabajo de Carolina, conferencias de Emilio, cenas con los amigos importantes. Cuando nació Catalina, yo prácticamente viví en su casa durante los primeros 3 años. Cambiaba pañales, preparaba biberones, arrullaba a la niña toda la noche mientras Carolina se quejaba de que el llanto no la dejaba dormir. «Es que yo trabajo, doña Esperanza. Usted entiende». ¿Acaso yo no había trabajado también? ¿Acaso mis 45 años de costura no contaban como trabajo? Catalina era una niña extraordinaria, inteligente, curiosa, llena de preguntas que me hacían reír. «Abuela, ¿por qué las nubes son blancas? Abuela, ¿dónde viven las estrellas cuando es de día?» Tenía una risa cristalina que llenaba toda la casa de alegría. Pero cuando cumplió 8 años, algo cambió. Fue después de las vacaciones familiares a Acapulco,
Unas vacaciones a las que yo no fui porque era un viaje para la familia nuclear, según Carolina. Regresaron diciendo que Catalina había tenido un accidente en la alberca del hotel, una caída fuerte que la había dejado diferente. Los doctores dicen que afectó su cerebro, mamá, me explicó Emilio con una voz tan fría que me dio escalofríos. Puede que nunca se recupere completamente. Pero yo había visto a Catalina días antes de que se fueran, correteando por el jardín, leyendo libros de niños más grandes, dibujando paisajes con una precisión que me asombraba. ¿Cómo podía una caída cambiar tanto a una niña en solo una semana? Las visitas después del accidente eran extrañas. Catalina estaba siempre sentada en esa silla de ruedas, con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Carolina y Emilio hablaban de ella como si no estuviera presente. Ya no es la misma niña, doña Esperanza. Hay que aceptar la realidad. Pero a veces, cuando yo le hablaba bajito mientras sus padres estaban en la cocina, me parecía ver un destello en sus ojos, un reconocimiento, como si me estuviera pidiendo ayuda sin poder hablar. Durante estos 6 años, había sido yo quien pagaba muchas de las medicinas de Catalina. Los seguros no cubren todo, mamá. Y sabes que Carolina tuvo que dejar su trabajo para cuidarla. Cada mes, entregaba buena parte de mi pensión para los tratamientos. Mi propia comida se redujo a lo mínimo. Quesadillas de requesón, caldos de pollo que duraban 3 días, verduras que compraba en el mercado cuando ya estaban a punto de echarse a perder. Es temporal, mamá. En cuanto mejore la situación económica, te vamos a devolver todo. 6 años después, aún esperaba que mejorara su situación económica. Mientras tanto, Carolina se había comprado 2 coches nuevos y habían remodelado la casa 3 veces. El año pasado, cuando tuve neumonía, estuve 5 días en el hospital, sola. Emilio vino una vez, por la tarde, entre el trabajo y una cena importante. Lo siento, mamá, pero ¿sabes cómo está la niña? No puedo dejarla mucho tiempo. Carolina nunca apareció. Ni siquiera una llamada. La señora de la cama de al lado, doña Petra, me preguntó una mañana, ¿y su familia, mijita? ¿No vienen a verla? Están ocupados con la nieta. Mentí, avergonzada. Ella está enferma. Ay, qué lástima. Pero igual podrían turnarse, ¿no? Una familia que se precia siempre cuida a sus viejitos. Me quedé callada. ¿Qué podía responder? ¿Que mi único hijo me veía como una obligación molesta? ¿Que mi nuera me toleraba solo porque cuidaba su casa y ayudaba con los gastos? Cuando salí del hospital, débil y con los pulmones aún adoloridos, encontré un sobre debajo de mi puerta. Adentro, 3,000 pesos y una nota. Para que se recupere pronto. Con cariño, Emilio y Carolina. 3,000 pesos. Menos de lo que yo les daba mensualmente para las medicinas de Catalina. En los últimos meses, las llamadas se habían vuelto más espaciadas. Solo cuando necesitaban algo. Que cuidara la casa mientras viajaban. Que llevara a Catalina al doctor porque Carolina tenía compromisos ineludibles. Que cocinara para alguna reunión familiar donde yo, por supuesto, no estaba invitada. Es que es muy íntimo, mamá. Solo la familia cercana. ¿Acaso yo no era familia cercana? ¿Acaso no era yo quien había limpiado los mocos de Emilio cuando era niño? ¿Quién había velado sus sueños cuando tenía fiebre? ¿Quién había trabajado hasta desgastar los dedos para darle la educación que lo había convertido en el hombre exitoso que era? La última vez que fui a su casa, hace 3 semanas, había llegado temprano y los encontré discutiendo en voz baja en la cocina. Se callaron en cuanto me vieron. Ah, hola, mamá. No te oímos llegar. Pero yo sí había oído algunas palabras sueltas que no lograba entender. Fideicomiso, curatela, 18 años. Palabras que sonaban importantes, legales, secretas. Esa tarde, mientras daba de comer a Catalina, porque Carolina siempre tenía mejores cosas que hacer, la niña me miró fijamente. Por un segundo, sus ojos no estaban vacíos. Me miró como si quisiera decirme algo. Pero cuando Carolina entró a la habitación, Catalina volvió inmediatamente a su estado ausente. ¿Cómo sigue la niña, doña Esperanza? Igual que siempre, respondí, pero algo dentro de mí empezó a sospechar que tal vez no todo era como parecía. Ahora, en este autobús que me llevaba de regreso a una situación que no entendía completamente,
Me pregunté por primera vez si realmente conocía a mi hijo, si todo lo que había hecho por él había servido de algo, si todos esos años de sacrificio habían criado a un hombre de bien o a alguien que había aprendido a usar el amor de su madre sin darlo nunca a cambio. Las luces de la Ciudad de México empezaron a aparecer en el horizonte. Mi pecho se apretó con una mezcla de ansiedad y algo que no había sentido en años. Curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, iba a regresar cuando no me esperaban. Por primera vez, iba a ver qué pasaba en esa casa cuando yo no estaba presente. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir que todos mis sacrificios habían alimentado algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Llegué a la casa de Emilio el domingo por la tarde, 3 horas antes de lo planeado. Usé mi llave, la misma que me había dado hace años para emergencias, y entré sigilosamente. No quería interrumpir su fin de semana de espacio. Solo quería recoger unas pastillas para la presión que había olvidado en mi prisa por desaparecer. El silencio que me recibió no era el silencio normal de una casa. Era clínico, frío, como un hospital donde nadie sobrevive. La sala estaba impecable, como siempre. Los muebles de piel que Carolina había escogido brillaban bajo la luz de las lámparas caras. Todo perfectamente ordenado, como si nadie viviera realmente ahí. Como un escenario montado para aparentar una felicidad que no existía. Entonces la vi. Catalina estaba en su silla de ruedas frente a la ventana del jardín, exactamente en la misma posición en que la dejaban siempre. Su cabello castaño, que antes era rizado y rebelde como el de Emilio cuando era niño, ahora colgaba liso y sin vida alrededor de su rostro. Llevaba puesta una bata de hospital blanca, no la ropa colorida que solía usar antes del accidente. Tenía 14 años, pero parecía más pequeña, más frágil, como si se estuviera desvaneciendo poco a poco. Me acerqué en silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que me delatara. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, mirando hacia el jardín donde antes corría persiguiendo mariposas. «Catalina», susurré, casi sin voz. Ella parpadeó. Por primera vez en 6 años, realmente parpadeó. No fue el movimiento automático que a veces hacía. Fue un parpadeo consciente, deliberado. Sus ojos, vacíos apenas un momento antes, se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron. Y entonces, como un milagro, o como un horror, se puso de pie, temblorosa, débil, pero se puso de pie. «Abuela», susurró, su voz delgada como un hilo a punto de romperse. «Ayúdame, no quiero volver al sótano». Dejé caer mi bolso. El ruido del cierre al golpear el suelo de mármol resonó por toda la casa como un disparo. Catalina se desplomó en mis brazos, sollozando tan violentamente que pensé que su pequeño cuerpo se partiría por la mitad. Sus huesos se sentían como ramitas secas bajo mi abrazo. Había perdido mucho peso. «Shh, mi niña, estoy aquí», murmuré, acariciando su cabello mientras mis propias lágrimas empezaban a caer. «Cuéntame qué pasa. Cuéntame todo». Entre sollozos entrecortados, Catalina comenzó a hablar, y cada palabra que salía de su boca era una puñalada en mi alma. Habían mentido. Todos habían mentido. No había habido ningún accidente en Acapulco. El día que se fueron de vacaciones, Carolina le había dado una pastilla para que no se mareara en el coche. Catalina había despertado días después, confundida y mareada, en un cuarto que no reconocía. Me dijeron que había tenido un accidente, abuela, que ya no era normal, que si alguien se enteraba de que podía hablar y caminar, me iban a mandar a un hospital muy feo donde nunca más vería a nadie que me quisiera. Los doctores que supuestamente la habían diagnosticado no existían. Los papeles médicos que Carolina le había mostrado a la familia estaban falsificados. Todo era una mentira cuidadosamente orquestada. Me obligan a tomar pastillas todos los días, abuela. Pastillas que me hacen sentir como si estuviera flotando. Como si no fuera yo. Cuando las tomo, no puedo pensar bien. No puedo hablar. Casi no puedo mover las piernas. Las pastillas. Siempre me había parecido extraño que una niña con daño cerebral necesitara tantos medicamentos diferentes. Pero yo había pagado por ellos sin cuestionar, confiando en que mi hijo sabía lo que hacía. ¿Y cuando no las tomo, abuela? ¿Cuando logro escupirlas o fingir que me las tragué?
Me encierran en el sótano, a veces por días, sin comida, solo agua. Y Carolina me dice que si alguien me encuentra ahí, les va a decir que soy peligrosa, que me escapé, que estoy loca. El sótano. La casa tenía un sótano que yo conocía, donde guardaban cosas viejas, pero ahora entendía por qué a veces escuchaba ruidos extraños cuando visitaba. Sonidos que Emilio siempre explicaba como las tuberías viejas o los vecinos haciendo trabajos. ¿Por qué, mi niña? ¿Por qué te hacen esto? Catalina se separó de mí y me miró con ojos de adulta atrapada en cuerpo de niña. Una niña que había aprendido secretos demasiado oscuros para su edad. Por el dinero, abuela. Por el dinero del abuelo Patricio. Patricio, el padre de Carolina. El doctor millonario que había muerto 2 años después del accidente de Catalina. En el funeral, Carolina había llorado mucho, pero ahora entendía que tal vez no eran lágrimas de dolor. Me dejó mucho dinero en una cuenta especial, abuela. 5 millones de pesos. Pero no puedo tocarlo hasta que cumpla 18 años. A menos que esté enferma de la mente. Entonces, mis papás pueden usarlo para mis cuidados médicos. 5 millones de pesos. Una fortuna. Dinero suficiente para vivir como reyes durante años. Y para eso necesitaban que Catalina estuviera incapacitada permanentemente. Pero abuela, siguió Catalina, aferrándose a mi mano como si fuera su única conexión con la realidad. Nunca van a dejar que cumpla 18. He escuchado cuando hablan. Dicen que cuando esté cerca de esa edad, van a decir que mi condición empeoró, que tuve una crisis, y me van a mandar a un lugar donde nadie me encuentre nunca. Sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Mi hijo, mi propio hijo, al que había criado con tanto amor, al que había dado todo, estaba lentamente asesinando a su propia hija por dinero, y yo había sido cómplice sin saberlo. Cada peso que había dado para las medicinas, cada hora que había cuidado la casa mientras ellos llevaban a Catalina al doctor, cada vez que había callado mis sospechas para no causar problemas en la familia. ¿Y qué hay de mí, niña? ¿Por qué me alejan tanto de ti? Catalina bajó la mirada, avergonzada. Porque tú eres la única que me ve realmente, abuela. Carolina se da cuenta de cómo me miras. Dice que tienes ojos de detective vieja, que puedes descubrir secretos solo con mirar. Por eso inventan excusas para que no vengas muy seguido. Y cuando vienes, me dan pastillas extras para que esté más ausente. Todo encajaba. Los viajes repentinos que requerían que yo cuidara la casa pero no a Catalina. Las visitas íntimas donde yo no era bienvenida. Los fines de semana donde mi presencia era un estorbo. No era que me quisieran fuera de sus vidas por desprecio. Era por miedo. Miedo a que descubriera la verdad. Abuela, Catalina me tomó el rostro entre sus manos pequeñas y frías. Cuando tú no estás, ellos son diferentes. Más crueles. Hablan de mí como si ya estuviera muerta. Hacen planes para el dinero. Carolina ya escogió la casa nueva que van a comprar cuando yo desaparezca. En ese momento escuché el sonido de llaves en la puerta principal. Llegaban antes de tiempo. Catalina palideció y comenzó a temblar violentamente. Abuela, tienes que irte. Si nos encuentran así, van a saber que hablé. Van a hacer algo terrible. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de esa casa el viernes por la mañana. Algo se había roto dentro de mí. O tal vez algo se había despertado después de años de estar dormido. No, mi niña, ya no voy a irme. Ya no voy a dejarte sola. La puerta se abrió y escuché las voces familiares. Emilio riéndose de algo que Carolina había dicho. El sonido de bolsas de compras tocando el suelo. El ruido de una vida normal que cubría secretos monstruosos. Le pasé rápidamente mi teléfono a Catalina. Escóndelo, susurré. Si algo me pasa, marca a tu tía Teresa en Oaxaca. Su número está ahí. Ella sabrá qué hacer, ¿no? Teresa, mi prima, la única persona en la familia que nunca había tenido miedo de enfrentar a quien fuera necesario cuando algo estaba mal. Catalina se volvió a sentar rápidamente en su silla de ruedas y cerró los ojos, fingiendo el estado ausente que había perfeccionado durante 6 años de supervivencia. Yo me quedé de pie junto a ella, con el corazón martillando pero la mente más clara de lo que había estado en años. Ya no iba a huir,
Ya no iba a fingir que no veía lo que estaba pasando. Era hora de que mi hijo y su esposa supieran que habían subestimado gravemente a la mujer que habían intentado volver invisible. Los pasos se acercaron por el pasillo. En unos segundos, enfrentaría a los monstruos que llevaban 6 años torturando a mi nieta. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de la confrontación que se avecinaba. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? La voz de Emilio llegó desde la entrada, cargada de esa irritación apenas contenida que había aprendido a usar conmigo en los últimos años. Los pasos se acercaron por el pasillo de mármol, acompañados del taconeo agudo de Carolina. Regresé por mis pastillas para la presión. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Se me olvidaron en la prisa por irme el viernes. Emilio apareció en el marco de la puerta, vestido con una camisa polo azul marino que yo le había regalado el año pasado, y que ahora me parecía un disfraz caro sobre un alma podrida. Carolina venía detrás, cargando bolsas de Liverpool y Palacio de Hierro. El dinero que no tenían para acompañarme al hospital cuando estuve enferma, sí lo tenían para comprarse ropa de marca cada fin de semana. «Podrías haber llamado», dijo Carolina con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones sociales. «Te hubiéramos traído las pastillas mañana. No quería molestar», mentí, manteniéndome firme junto a la silla de ruedas de Catalina. «Ustedes necesitaban su espacio, ¿verdad?» Algo en mi tono debe haber alertado a Carolina, porque sus ojos se entrecerraron ligeramente. Tenía esa expresión de gato calculador que ponía cuando algo no le cuadraba en sus planes perfectos. «¿Cómo siguió Catalina durante el fin de semana?», pregunté, poniendo una mano en el hombro de mi nieta. «Igual que siempre», respondió Emilio automáticamente, sin siquiera mirar hacia su hija. «Los doctores dijeron que podríamos tener algunos días difíciles esta semana. Su condición podría empeorar». ¿Empeorar? ¿Justo ahora que yo había descubierto la verdad? ¡Qué conveniente! ¿Qué tipo de empeoramiento?, insistí. Carolina y Emilio se miraron con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas que comparten secretos oscuros. Fue un intercambio rápido, pero yo lo capté. Estaban improvisando, ajustando su historia sobre la marcha. «Crisis neurológicas», dijo Carolina con voz profesional, como si estuviera citando un libro de medicina. El neurólogo en el hospital ABC nos advirtió que podría tener episodios más severos. Tal vez necesite hospitalización prolongada. Hospitalización prolongada. Las palabras cayeron sobre mí como hielo. Era el plan acelerándose. Habían decidido que era hora de dar el siguiente paso para deshacerse de Catalina permanentemente. «¿Qué tipo de crisis?», pregunté, fingiendo la ignorancia preocupada de una abuela confundida. «Es muy técnico, mamá», intervino Emilio con esa condescendencia que usaba cuando quería cerrar una conversación. «No creo que lo entiendas». No creía que lo entendiera. Después de 72 años de vida, después de criar a un hijo, después de sobrevivir a la pobreza y la viudez, mi propio hijo pensaba que yo era demasiado estúpida para entender una explicación médica. «Intenta explicármelo», dije con una sonrisa dulce. «Ya sabes que me preocupo mucho por la niña». Carolina tomó el control de la conversación con la fluidez de alguien que había ensayado esta mentira muchas veces. «El daño cerebral está progresando más rápido de lo esperado. Su sistema neurológico se está deteriorando. Los doctores piensan que podríamos necesitar opciones más especializadas. Opciones más especializadas. Qué forma tan elegante de decir, vamos a internarla en algún lugar donde nadie la encuentre». «¿Cómo cuáles opciones?», pregunté. «Instituciones especializadas», dijo Emilio, evitando mi mirada. «Lugares donde puedan darle la atención que necesita las 24 horas. ¿Y eso cuánto costaría?». La pregunta pareció tomarlos por sorpresa. Se miraron nuevamente, y vi algo que no había notado antes. Pánico. «Es considerable», admitió Carolina. «Pero afortunadamente, el fideicomiso del papá cubre ese tipo de gastos médicos especializados». Ahí estaba, la confesión disfrazada de preocupación parental. El fideicomiso que supuestamente era para Catalina cuando cumpliera 18, ya estaba siendo usado para costear su desaparición. ¿No sería mejor buscar una segunda opinión?, sugerí. «Digo, antes de tomar una decisión tan drástica». «Ya buscamos varias opiniones, mamá».
dijo Emilio con un suspiro exagerado. Todos coinciden. La condición de Catalina es irreversible y está empeorando. ¿Puedo ver los reportes médicos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina y Emilio se quedaron inmóviles, como actores que habían olvidado sus líneas en medio de una obra de teatro. ¿Para qué quieres ver reportes médicos, mamá?, preguntó Emilio finalmente. No eres doctora. Ah, porque soy su abuela. Porque he estado pagando parte de sus medicinas durante 6 años. Porque me preocupo por ella y quiero entender qué está pasando. Los reportes están en el consultorio del doctor, dijo Carolina rápidamente. No los tenemos aquí. ¿Cuál doctor? ¿El del hospital ABC que mencionaste? Otra pausa. Otra mirada nerviosa entre ellos. Sí, el doctor Mendoza, improvisó Carolina. ¿Doctor Mendoza? ¿Cuál es su nombre completo? Me gustaría hablar con él. Mamá, ¿por qué tantas preguntas? Emilio empezaba a sonar genuinamente molesto. ¿No confías en nosotros? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. ¿Confiaba en ellos? Después de lo que acababa de descubrir, después de 6 años de mentiras, después de estar a punto de permitir que destruyeran a mi nieta por dinero, por supuesto que confío en ustedes. Mentí. Solo que como abuela, me preocupo. Carolina se acercó a Catalina y le puso una mano en la frente, como si estuviera checando si tenía fiebre. Pobrecita. Se ve más cansada que de costumbre, murmuró. Tal vez debería tomar su medicina de la noche un poco más temprano hoy. Medicina de la noche. Las pastillas que la mantenían en estado vegetativo. Querían drogarla ahora mismo, delante de mí, para que volviera a su estado ausente, y yo no pudiera hacer más preguntas. ¿Qué tipo de medicina es?, pregunté. Para las convulsiones, respondió Carolina sin dudar. El doctor dice que las toma muy regularmente para prevenir episodios. ¿Puedo verla? ¿Ver qué? La medicina. El frasco. Me gustaría saber exactamente qué le están dando. Emilio se irguió, y por primera vez en años, vi un destello del niño caprichoso que había sido, el que hacía berrinches cuando las cosas no salían como él quería. Mamá, ya basta. No eres su madre. No eres doctora. No necesitas ver nada. Catalina está bajo nuestro cuidado, y nosotros tomamos las decisiones médicas. El tono autoritario, el desprecio apenas disimulado, la forma de reducirme a una intrusa en la vida de mi propia nieta. En ese momento, algo dentro de mí se endureció como acero templado. Tienes razón, Emilio. No soy su madre, soy su abuela, y como tal, tengo derecho a preocuparme por su bienestar. Tus preocupaciones están fuera de lugar, intervino Carolina con una frialdad que me llegó hasta los huesos. Catalina recibe la mejor atención posible. Si no puedes confiar en eso, tal vez deberías limitar tus visitas. Limitar mis visitas. Otra forma elegante de decir, desaparece y no hagas preguntas incómodas. ¿Me estás pidiendo que deje de ver a mi nieta? Te estamos pidiendo que respetes nuestras decisiones como padres, dijo Emilio con una voz que no reconocí. Era la voz de un extraño, de alguien que había aprendido a justificar lo injustificable. Miré a Catalina, que seguía sentada en su silla con los ojos cerrados, fingiendo ser la niña rota que ellos necesitaban que fuera, pero yo podía ver la tensión en sus pequeños hombros, la forma en que apretaba las manos para no temblar. Está bien, dije finalmente. Respeto sus decisiones. Carolina y Emilio se relajaron visiblemente. Habían ganado otra vez. O al menos, eso creían. Pero, continué, como abuela que ama a su nieta, me gustaría pasar un rato con ella antes de irme. ¿Pueden darme unos minutos a solas con Catalina? No es necesario, mamá, dijo Emilio rápidamente. Está muy cansada. Debería descansar. Solo 5 minutos. Para despedirme. Doña Esperanza. Carolina usó su voz más diplomática. Creo que sería mejor si... 5 minutos. Repetí con una firmeza que no sabía que poseía. Con mi nieta. Sola. El intercambio de miradas entre ellos fue más largo esta vez. Más tenso. Estaban calculando riesgos, sopesando opciones, tratando de decidir si 5 minutos con una vieja confundida podían hacer daño real a sus planes. 5 minutos. Accedió finalmente Emilio.
Pero no la despiertes si se queda dormida. Por supuesto que no. Esperé hasta que sus pasos se alejaron por el pasillo y escuché el murmullo de sus voces en la cocina. Entonces me acerqué a Catalina y susurré, ¿tienes mi teléfono? Ella asintió casi imperceptiblemente. Escúchame bien, mi niña. Mañana por la mañana, cuando estés sola, marca el número de tu tía Teresa. Cuéntale todo lo que me dijiste. Todo. ¿Entiendes? Otro asentimiento. Y si intentan darte medicina esta noche, trata de escupirla. Finge que te la tragaste, pero escúpela. ¿Puedes hacer eso? Sí, abuela. Susurró tan bajo que apenas la escuché. Los pasos regresaron. Nuestro tiempo se había acabado. Cuando Emilio y Carolina volvieron a la sala, yo estaba de pie junto a la ventana, aparentando observar el jardín. «Ya me voy», anuncié. Catalina se veía muy tranquila. No quise molestarla. «Perfecto», dijo Carolina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te acompañamos a la puerta». En el umbral, Emilio me dio un abrazo mecánico, de esos que se dan por obligación en los cumpleaños y las Navidades. «Cuídate, mamá. Te hablamos mañana». Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí sus ojos siguiéndome desde la ventana. Esperaron hasta que subí al pecero para cerrar la puerta. No sabían que había dejado más que mi teléfono con Catalina. Le había dejado algo que ellos nunca entenderían. La certeza de que alguien conocía la verdad y la promesa de que esa verdad no se quedaría enterrada. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, porque sabía que mañana comenzaría la guerra para salvar a mi nieta. Y esta vez, no iba a pelear sola. A las 6 de la mañana del lunes, mi teléfono sonó. Reconocí el número inmediatamente. Era mi prima Teresa llamando desde Oaxaca. «Esperanza». Su voz llegó cargada de esa furia controlada que recordaba de cuando éramos jóvenes, y ella defendía a los trabajadores de las fábricas textiles. «Acabo de hablar con Catalina. Cuéntame todo». Desde el principio. Teresa Mendoza. Ironía del apellido, considerando la mentira que Carolina había inventado. Tenía 75 años, pero la energía de una mujer de 40. Había sido abogada laboralista toda su vida, especializada en casos de abuso y explotación. Si alguien podía ayudarme a salvar a Catalina, era ella. Le conté todo, cada detalle que recordaba de los últimos 6 años. Las mentiras sobre el accidente, los doctores fantasma, el fideicomiso de 5 millones de pesos, el plan de hacer desaparecer a Catalina antes de que cumpliera 18 años. «Hijos de la chingada», murmuró Teresa cuando terminé. «Esperanza, esto no es solo maltrato infantil, es fraude, extorsión, secuestro, y estamos hablando de intento de homicidio a largo plazo». Sus palabras me helaron la sangre. Una cosa era sospechar que algo estaba mal. Otra muy diferente era escuchar a una abogada con 40 años de experiencia confirmar que mi hijo y su esposa eran criminales. «¿Qué podemos hacer? Voy a tomar el primer autobús a la capital. Llego esta tarde. Mientras tanto, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir». Teresa me explicó el plan con la precisión militar de alguien que había peleado batallas legales más difíciles que esta. Primero, necesitábamos evidencia sólida. Fotos, documentos, testimonios. Segundo, necesitábamos proteger a Catalina. Tercero, necesitábamos actuar rápido antes de que Emilio y Carolina sospecharan algo. ¿Tienes alguna llave de la casa de tu hijo? Sí, la que me dieron para emergencias. Perfecto. Hoy en la tarde, cuando sepas que no están, vas a entrar y vas a buscar todo lo que puedas encontrar relacionado con el fideicomiso, los supuestos tratamientos médicos, y especialmente las medicinas que le dan a Catalina. ¿Y si me descubren? No te van a descubrir porque vas a ir cuando estén en el trabajo. Y si por casualidad llegan temprano, les dices que viniste a limpiar la casa como siempre haces. Esperanza, escúchame bien. Después de todo lo que has hecho por ese hijo tuyo, tienes todo el derecho del mundo de estar en esa casa. Tenía razón. Durante años había sido yo quien limpiaba, quien organizaba, quien mantenía todo en orden mientras ellos vivían su vida perfecta. Era hora de usar esa confianza en mi contra. Esa mañana llamé a Emilio, fingiendo ser la madre preocupada de siempre. «Buenos días, mijo.
¿Cómo amaneció Catalina? Bien, mamá. Tranquila. Tomó su medicina anoche y durmió toda la noche. Mentiroso. Si Catalina había seguido mis instrucciones, no había tomado esa medicina. Pero él ni siquiera se había molestado en verificar. ¡Qué bueno! Oye, ¿van a estar en casa esta tarde? Pensé pasar a darle una limpiada a la sala. Se veía un poco polvosa ayer. No, mamá. Tengo junta con unos inversionistas hasta las 7, y Carolina tiene consulta con el ginecólogo. Mejor ven mañana. Perfecto. Me estaba dando toda la información que necesitaba sin siquiera darse cuenta. Está bien, mijo. Nos vemos mañana entonces. A las 3 de la tarde, entré a la casa de Emilio con el corazón latiendo como tambor de banda de guerra. Catalina estaba en la sala, en su silla de ruedas. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una lucidez que confirmó que había logrado evitar las medicinas. Abuela, susurró. Hablé con la tía Teresa. Me dijo que ibas a venir. ¿Estás bien, mi niña? ¿No te obligaron a tomar nada anoche? Lo fingí. Puse las pastillas debajo de mi lengua y las escupí cuando se fueron. Pero, abuela, Carolina dijo que hoy en la noche me van a dar una inyección. Dice que es porque las pastillas ya no me están controlando bien. Una inyección. El pánico se apoderó de mí. Si le daban algo inyectado, no habría forma de fingir que lo había tomado. ¿Sabes dónde guardan las medicinas? En el closet del cuarto de ellos. Arriba, en una caja azul. Pero, abuela, hay más cosas ahí. Papeles, fotos. Subimos juntas a la recámara principal. Catalina caminó lentamente pero con determinación, como si cada paso fuera un acto de rebelión contra 6 años de prisión forzada. El closet principal era enorme, con estantes hasta el techo. En el estante más alto encontré la caja azul que Catalina había mencionado. Era una caja de seguridad pequeña, pero no estaba cerrada con llave. Lo que encontré adentro me quitó el aliento. Frascos de medicamentos con nombres que jamás había visto. Haloperidol, risperidona, lorazepam. Según las etiquetas, eran medicinas para esquizofrenia y otros trastornos mentales severos. No eran medicinas para daño cerebral por accidente. Eran drogas para mantener a alguien sedado y confundido. Pero eso no fue lo peor. Había un folder manila lleno de documentos. Reportes médicos falsos con sellos y firmas que parecían auténticos. Un documento legal que establecía a Emilio y Carolina como curadores permanentes de Catalina debido a su incapacidad mental irreversible. Y una póliza de seguro de vida a nombre de Catalina por 2 millones de pesos adicionales. Seguro de vida. Para una niña de 14 años. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de cada documento con el teléfono que Teresa me había prestado esa mañana. Un teléfono nuevo que Emilio y Carolina no conocían. Al fondo de la caja encontré algo que me heló el alma. Fotos de Catalina antes del supuesto accidente. Pero no eran fotos familiares. Eran fotos de ella durmiendo. Tomadas sin que se diera cuenta. Docenas de fotos donde se veía cómo una niña sana y normal había sido documentada meticulosamente antes de ser destruida. Abuela, ¿qué son esas fotos? No lo sé, mi niña, pero vamos a descubrirlo. Había más documentos. Correspondencia con una clínica privada en Morelos llamada Instituto Neurológico San Rafael. Los emails hablaban de cuidados paliativos a largo plazo para una paciente en estado vegetativo permanente. Los costos eran astronómicos. 50,000 pesos mensuales. Estado vegetativo permanente. Ese era el destino que le habían planeado a Catalina. Un lugar donde la mantendrían drogada hasta la muerte. Mientras ellos cobraban del fideicomiso mes tras mes. En el último sobre encontré algo que confirmó mis peores sospechas. Un testamento. El testamento de Catalina, supuestamente firmado por ella cuando tenía 10 años. Donde dejaba toda su herencia a sus amorosos padres, en caso de que muriera antes de los 18 años. Abuela, Catalina tocó mi brazo. Hay algo más que necesitas ver. Me llevó al sótano, bajando lentamente por las escaleras de concreto que jamás había bajado en todos mis años visitando esa casa. Lo que vi ahí me partió el alma. Era una celda. No había otra forma de describirlo. Un cuarto pequeño con una cama de metal, un balde, y nada más. Las paredes tenían marcas de arañazos, como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. En una esquina,
escrito con lo que parecía una piedra pequeña, estaba grabado: Catalina vive aquí. Si me encuentran muerta, fue Carolina. Cuando no tomo las medicinas o cuando hago algo que no les gusta, me traen aquí, susurró Catalina. A veces por horas, a veces por días. Me dan solo agua y pan duro. Y Carolina me dice que si alguien me encuentra aquí, va a decir que estoy loca, que me escapé, que soy peligrosa. Tomé fotos de todo, del cuarto, de las marcas en las paredes, del mensaje grabado. Cada imagen era una puñalada en mi corazón, pero también era evidencia que podía salvar la vida de mi nieta. Ya no más, mi niña. Te prometo que ya no más. Subimos rápidamente. Catalina volvió a su silla de ruedas, y yo guardé todos los documentos exactamente como los había encontrado, pero me llevé copias de las llaves de la caja de seguridad, que estaban escondidas en el mismo closet. Escúchame, Catalina. Esta noche, cuando te quieran poner la inyección, no te resistas. Deja que te la pongan. ¿Qué? Pero abuela, confía en mí. Mañana por la mañana la tía Teresa va a venir con ayuda. Necesitamos que ellos crean que todo está normal. ¿Puedes ser fuerte una noche más? Catalina asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Miedo de volver a perderse en la neblina química que había sido su prisión durante 6 años. Te prometo que es la última vez, mi niña. Te lo juro por la memoria de tu bisabuela. Esa tarde llamé a Teresa y le envié todas las fotos por WhatsApp. Su respuesta llegó 1 hora después. Esperanza, esto es suficiente para meterlos presos por décadas. Ya hablé con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores. Mañana a las 8 de la mañana van a ir por Catalina. Y van a arrestar a tu hijo y a esa pinche vieja. Por primera vez en 6 años, lloré de felicidad. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había descubierto, en cómo mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, se había convertido en un monstruo capaz de torturar a su propia hija por dinero. Pero también pensé en Catalina, en su valentía, en cómo había sobrevivido 6 años de horror manteniéndose cuerda, manteniéndose viva, esperando el día en que alguien viniera a rescatarla. Mañana sería ese día. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Teresa. ¿Lista, prima? Lista. Entonces vámonos a salvar a tu nieta. A las 7:30 de la mañana del martes, Teresa llegó a mi departamento acompañada de 3 personas que cambiarían para siempre el destino de mi familia. La licenciada Patricia Morales, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores, era una mujer menuda, pero con una presencia que llenaba toda la habitación. Sus ojos oscuros habían visto demasiados casos de niños maltratados, y cuando revisó las fotos que habíamos tomado el día anterior, su expresión se endureció como granito. «Señora Ramírez», me dijo mientras organizaba los documentos sobre mi mesa de cocina, «lo que su nieta ha sufrido constituye uno de los casos más severos de maltrato infantil y fraude que he visto en 20 años de carrera. Pero quiero que entienda algo. Lo que estamos a punto de hacer va a cambiar su vida para siempre. Su hijo va a ir a la cárcel. Su nuera también. ¿Está preparada para eso?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Emilio era mi único hijo. El niño al que había criado sola después de que su padre muriera en un accidente de construcción. El joven al que había educado con tanto sacrificio. Pero cuando pensé en Catalina encerrada en ese sótano, drogada y aterrorizada, la respuesta salió de mi alma sin dudas. Estoy preparada. El segundo hombre era el comandante Rubén Sánchez, de la Policía de Investigación. Alto, de unos 50 años, con cicatrices en las manos que hablaban de años enfrentando a criminales. Había traído a 2 agentes más jóvenes, uno de ellos especialista en delitos cibernéticos. «Señora», me explicó el comandante mientras revisaba el plano de la casa que Teresa había dibujado, «vamos a necesitar que usted entre primero con su llave. Necesitamos confirmar que Catalina está ahí y en qué condiciones se encuentra. Una vez que tengamos esa información, procederemos con las detenciones». La tercera persona era la doctora Elena Vázquez, médica forense especializada en casos de intoxicación y maltrato. Había traído un maletín con equipo para tomar muestras de sangre y analizar inmediatamente qué drogas tenía Catalina en su sistema.
Según las fotografías de los medicamentos que encontraron, me explicó mientras preparaba sus instrumentos, su nieta ha estado recibiendo dosis de antipsicóticos que podrían haber causado daño permanente. Necesitamos actuar rápido para evaluar su estado real y comenzar un proceso de desintoxicación supervisada. A las 8 en punto, nos dirigimos hacia la casa de Emilio en 2 vehículos separados. Teresa venía conmigo en un taxi, mientras que la fiscalía y la policía nos seguían en una camioneta oficial sin placas identificables. El plan era simple pero preciso. Yo entraría como siempre hacía, fingiendo una visita matutina normal. Mientras tanto, ellos estarían apostados afuera, listos para intervenir en cuanto yo les diera la señal. Cuando llegamos a la colonia del Valle, mi corazón latía tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Las calles estaban tranquilas, con ese silencio matutino típico de los barrios residenciales, donde la gente importante vive su vida perfecta detrás de fachadas impecables. La casa de Emilio se veía igual que siempre. Jardín perfectamente cuidado, fachada de cantera rosa, la camioneta BMW de Carolina en la entrada. Todo parecía normal. Pero yo sabía que adentro se escondía una pesadilla que había durado 6 años. Respiré profundo y toqué el timbre. Carolina abrió la puerta, vestida con una bata de seda azul que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su cara mostraba sorpresa genuina al verme. «Doña Esperanza, ¿qué hace aquí tan temprano?» «Buenos días, Carolina. Vengo a ver cómo siguió Catalina después de la inyección de anoche». Me quedé preocupada. La vi calcular rápidamente si mi presencia representaba algún riesgo. Aparentemente decidió que una vieja preocupada no constituía una amenaza seria. «Ah, sí. La inyección funcionó muy bien. Catalina está mucho más tranquila. Pase, pero trate de no hacer ruido. Emilio está en una videoconferencia importante con Japón. Entré a la casa que conocía de memoria, pero esta vez todo se veía diferente. Cada mueble elegante, cada decoración costosa, cada detalle de la vida perfecta que habían construido sobre el sufrimiento de Catalina, me parecía obsceno. Catalina estaba en la sala, exactamente donde la habían dejado siempre. Pero esta vez pude ver lo que antes no había querido reconocer: la palidez enfermiza de su piel, la forma antinatural en que sus brazos colgaban a los lados, la manera en que su cabeza se inclinaba hacia un lado como si su cuello no tuviera la fuerza para sostenerla. La inyección había sido poderosa, más poderosa que las pastillas que había estado evitando. «¿Catalina?», susurré, acercándome a ella. Sus ojos se abrieron lentamente, como si estuviera emergiendo de las profundidades de un océano de químicos. Me miró, y por un momento no parecía reconocerme. Luego, muy lentamente, una lágrima rodó por su mejilla. «Abuela», murmuró con voz pastosa, casi inaudible. «Estoy aquí, mi niña. Todo va a estar bien». Carolina se había quedado en la cocina, preparando café como si fuera una mañana normal. La escuché hablar por teléfono con alguien, probablemente confirmando la cita de esa tarde en el Instituto Neurológico San Rafael. Saqué discretamente mi teléfono y envié el mensaje que habíamos acordado. «Ya estoy adentro. Catalina está muy mal, pero consciente. Procedan». La respuesta llegó inmediatamente. «En 2 minutos». «Carolina», le grité hacia la cocina. «¿Te puedo pedir un vaso de agua? Me siento un poco mareada». «Claro, doña Esperanza. Ahora se lo llevo». 2 minutos después sonó el timbre. Carolina salió de la cocina con el vaso de agua en la mano, frunciendo el ceño. «¿Quién será tan temprano? ¿Quiere que vaya a ver?», ofrecí, tratando de sonar natural. «No, no se preocupe. Debe ser el jardinero». Pero cuando abrió la puerta, no era el jardinero. «¿Señora Carolina Mendoza de Ramírez?», preguntó la licenciada Morales mostrando su identificación oficial. «Sí, soy yo». «¿Qué ocurre?». «Soy la licenciada Patricia Morales, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores. Tenemos una orden de cateo y arresto relacionada con el maltrato y fraude cometido contra la menor Catalina Ramírez Mendoza». El vaso de agua se estrelló contra el suelo de mármol. El ruido resonó por toda la casa como un disparo. Carolina se quedó paralizada por unos segundos, procesando las palabras que acababa de escuchar. Luego, su entrenamiento social se activó y trató de recuperar la compostura. «Debe haber un error. Mi hija está enferma. Tiene una condición neurológica grave.
No entiendo de qué maltrato hablan. Señora, por favor, hágase a un lado. Tenemos evidencia suficiente para proceder con las detenciones. En ese momento apareció Emilio, vestido con su camisa de oficina a medio abotonar, obviamente alarmado por el ruido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? El comandante Sánchez se identificó mientras sus agentes se desplegaban por la casa. Señor Emilio Ramírez, queda usted detenido por los delitos de maltrato infantil agravado, fraude, falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad. ¿Qué? Esto es ridículo. Mi hija está enferma. Tenemos todos los reportes médicos que lo comprueban. Sí, señor. Reportes médicos falsos que fueron parte del fraude sistemático que implementaron para acceder ilegalmente al fideicomiso de la menor. Fue entonces cuando Emilio me vio. Me quedé de pie junto a Catalina, con mi mano en su hombro, y él entendió inmediatamente lo que había pasado. «Mamá». Su voz cambió, volviéndose peligrosa. «¿Qué hiciste?» «Lo que debía haber hecho hace 6 años, Emilio. Proteger a mi nieta». «Tú no entiendes nada. Catalina está enferma. Tú eres una vieja ignorante que no comprende la situación». Carolina, viendo que su mundo perfecto se desmoronaba, perdió completamente la compostura y se lanzó hacia Catalina. «Es una niña retrasada. No sabe ni dónde está. Todo el dinero se hubiera perdido. Nosotros lo estábamos cuidando». Pero antes de que pudiera llegar a Catalina, el comandante Sánchez la detuvo. «Señora, queda arrestada». Mientras los esposaban, Emilio siguió gritando. «Mamá, arruinaste a la familia. Todo lo que hicimos fue por el bien de Catalina. Ella no puede cuidarse sola. Va a acabar en la calle». «No, Emilio», respondí con una calma que me sorprendió. «Todo lo que hicieron fue por 5 millones de pesos. Y Catalina no va a acabar en la calle. Va a acabar conmigo, donde siempre debió estar». La doctora Vázquez se había acercado a Catalina y estaba evaluando su estado. Con movimientos gentiles pero profesionales, tomó muestras de sangre mientras susurraba palabras tranquilizadoras. «Catalina, ¿puedes escucharme? Soy doctora. Estoy aquí para ayudarte». Mi nieta asintió débilmente, luchando contra los efectos de la inyección. «¿Te duele algo? ¿Puedes mover los dedos?». Poco a poco, Catalina fue respondiendo a las preguntas básicas de la doctora. Su mente estaba funcionando debajo de las drogas, luchando por salir a la superficie. Mientras los agentes registraban la casa y encontraban toda la evidencia que ya sabíamos que estaba ahí, yo me senté junto a Catalina y le tomé la mano. «Se acabó, mi niña. Ya se acabó todo». Los llevaron esposados mientras los vecinos se asomaban por las ventanas, tratando de entender qué había pasado en la casa perfecta de la familia perfecta. Carolina gritaba su inocencia hasta el final. Todo fue por su propio bien. Ella no puede vivir sola. Necesita cuidados especiales. Emilio, por su parte, había cambiado de estrategia. Ahora trataba de culparme a mí. «Mi madre está senil. No sabe lo que dice. Catalina está enferma de verdad», pero ya era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora, y los crímenes eran innegables. Cuando la casa se quedó en silencio, solo quedamos Catalina, la doctora Vázquez, Teresa y yo. «¿Cómo está?», le pregunté a la doctora. «Va a necesitar tiempo para que las drogas salgan completamente de su sistema, pero sus signos vitales son buenos, y su respuesta a los estímulos indica que no hay daño neurológico permanente. Es una niña muy fuerte». Catalina apretó mi mano y susurró. «Gracias, abuela. Gracias por regresar por mí. Por primera vez en años, lloré lágrimas de felicidad pura». 3 meses después del arresto, me desperté en mi departamento de Santa María la Ribera con un sonido que no escuchaba desde hacía 6 años. La risa de Catalina. Mi nieta estaba en la pequeña cocina, preparando hot cakes en el comal que había sido de mi madre. Llevaba puesto uno de mis delantales, que le quedaba enormemente grande, y tenía harina en las mejillas. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como si estuviera redescubriendo la alegría de hacer cosas simples. «Buenos días, abuela», me dijo cuando me vio aparecer en la puerta, y su sonrisa era como el sol después de una tormenta de 6 años. «Buenos días, mi niña hermosa. ¿Cómo dormiste?» «Toda la noche, sin pesadillas». Era la tercera noche consecutiva sin pesadillas.
Un récord desde que había llegado a vivir conmigo. La doctora Vázquez me había advertido que la recuperación sería lenta, que 6 años de trauma y drogas no se borraban de la noche a la mañana, pero cada día que pasaba, Catalina parecía más presente, más ella misma. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado. Con toda la evidencia que habíamos recopilado, más la investigación adicional que realizó la Fiscalía, Emilio y Carolina fueron declarados culpables de todos los cargos: fraude agravado, maltrato infantil, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos, y la nueva acusación que más me había dolido: intento de homicidio por envenenamiento gradual. La sentencia había sido implacable: 15 años de prisión para cada uno, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8 años. El juez había sido particularmente severo, declarando que el abuso sistemático de un menor por parte de sus propios padres, motivado por codicia, representa uno de los crímenes más despreciables que puede conocer una sociedad civilizada. Yo había estado presente en cada audiencia, no por Emilio, sino por Catalina. Necesitaba verla testificar. Necesitaba escuchar su voz fuerte y clara contando su verdad después de años de silencio forzado. Y cuando el juez preguntó si quería declarar algo más, mi nieta se había puesto de pie y había dicho: «Solo quiero agradecer a mi abuela. Ella fue la única que vino a buscarme». El fideicomiso de 5 millones de pesos había sido transferido a una cuenta a nombre de Catalina, bajo mi custodia legal hasta que cumpliera 18 años. Pero lo más importante era que también había recibido la tutela legal completa. Catalina era oficialmente mi responsabilidad, mi hija adoptiva, mi segunda oportunidad de criar a alguien con amor verdadero. La casa de Emilio había sido embargada para pagar las restituciones legales. Ver cómo se llevaban los muebles caros, los coches de lujo, todas las cosas que habían comprado con el dinero robado a Catalina, me había producido una extraña sensación de justicia poética. Pero lo que más me alegraba era ver cómo Catalina florecía día a día. La primera semana había sido la más difícil. Las drogas saliendo de su sistema la hacían temblar, vomitar, tener pesadillas terribles donde gritaba nombres que yo no conocía. La doctora Vázquez venía todos los días a supervisar su desintoxicación, y había momentos en que pensé que no lo lograríamos. «Abuela», me había dicho una noche, aferrada a mi mano mientras sudaba y temblaba, «¿y si nunca vuelvo a ser normal? ¿Y si las medicinas me dañaron para siempre?» «Mi niña», le había respondido, «normal no existe. Lo que existe es ser tú misma. Y tú misma es perfecta». La segunda semana había comenzado a caminar distancias más largas. Primero solo dentro del departamento, luego hasta la esquina, después hasta el mercado de San Juan. Cada paseo era una victoria sobre 6 años de confinamiento forzado. La tercera semana, había empezado a hablar de los libros que quería leer, de las cosas que quería aprender. Tenía 14 años, pero el nivel educativo de una niña de 8, por los años perdidos. Pero su inteligencia natural estaba intacta, brillando cada vez más fuerte a medida que su mente se liberaba de la neblina química. Ahora, 3 meses después, Catalina era una adolescente diferente de la que había rescatado. Seguía siendo delgada, seguía teniendo cicatrices emocionales que la despertaban algunas noches, pero tenía algo que me llenaba de orgullo. Tenía voz propia. «Abuela, ¿puedo ir a la biblioteca hoy? Quiero buscar libros sobre psicología. Quiero entender lo que me pasó». Era típico de ella. En lugar de evitar el tema de su trauma, quería estudiarlo, comprenderlo, dominarlo. La doctora Vázquez decía que era una forma muy saludable de procesar lo vivido. «Por supuesto, mi niña. ¿Quieres que te acompañe?» «No, gracias. Creo que ya estoy lista para ir sola». Sola. Una palabra que antes me había aterrorizado cuando se trataba de Catalina, pero que ahora representaba libertad, independencia, recuperación. Esa mañana, después de que Catalina se fue a la biblioteca, recibí una llamada inesperada. Era la licenciada Morales, de la Fiscalía. «Señora Ramírez, ¿tiene tiempo para venir a mi oficina? Hay algo que queremos proponerle». 1 hora después, estaba sentada frente a ella en su oficina del centro histórico,
rodeada de expedientes y fotografías de niños que habían sido rescatados de situaciones similares. Esperanza, me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. El caso de Catalina ha tenido repercusiones más amplias de las que imaginábamos. Hemos descubierto que el Instituto Neurológico San Rafael, donde la iban a internar, era en realidad una red de clínicas fraudulentas que mantenían a menores sedados para cobrar seguros médicos y herencias. Me mostró fotos de otros niños, otros adolescentes, mantenidos en estados similares al de Catalina, docenas de casos que habían salido a la luz gracias a nuestra denuncia. Su valentía al denunciar a su propio hijo ha salvado a muchos más niños. Pero hay algo más que queremos pedirle. ¿Qué cosa? Queremos que nos ayude a identificar otros casos. Su experiencia, su forma de detectar las señales que otros pasan por alto, podría ser invaluable para nuestro trabajo. La propuesta era convertirme en consultora de la Fiscalía, especializada en detectar casos de maltrato infantil disfrazado de cuidado médico. No era un trabajo remunerado, pero incluía capacitación y la satisfacción de ayudar a otros niños como Catalina. Señora Ramírez, usted tiene algo que muy pocas personas poseen: ojos que ven lo que otros no quieren ver, y valor para actuar cuando descubre la verdad. Acepté inmediatamente. Esa tarde, cuando le conté a Catalina sobre la propuesta, sus ojos se iluminaron. Abuela, eso es increíble. Vas a ayudar a otros niños como yo. Como tú, no. Tú eres única, mi niña. Pero sí, vamos a ayudar a niños que necesitan que alguien los vea realmente. Vamos. Había dicho, vamos, sin pensar. ¿Vamos? Preguntó Catalina, captando la palabra inmediatamente. Bueno, pensé que tal vez, cuando te sientas lista, podrías acompañarme a algunas reuniones. Tu perspectiva podría ayudar a entender mejor lo que sienten otros niños en situaciones similares. Catalina se quedó pensativa por un momento. Me gustaría eso, abuela. Me gustaría ayudar a otros niños a que no se sientan invisibles como me sentí yo. Esa noche, mientras cenábamos quesadillas con el queso que habíamos comprado en el mercado, una cena sencilla que sabía mejor que cualquier banquete, Catalina me hizo una pregunta que me llegó al alma. Abuela, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber entregado a tu hijo? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque sabía que tarde o temprano llegaría. Era una pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces en los últimos 3 meses. ¿Sabes qué, mi niña? Durante 72 años creí que ser madre significaba proteger a tu hijo sin importar lo que hiciera. Pensé que el amor incondicional significaba nunca traicionar a la familia. Tomé un sorbo de mi café y continué. Pero ahora entiendo que hay algo más importante que proteger a tu hijo. Proteger a los inocentes. Y tú eras la inocente en esta historia. ¿Y no te duele? ¿No extrañas a papá? Extraño al niño que fue Emilio. Extraño al hijo que creí que había criado. Pero no extraño al hombre en que se convirtió. Ese hombre era un extraño para mí mucho antes de que descubriera lo que te estaba haciendo. Catalina asintió lentamente. Yo también extraño al papá que creí que tenía cuando era pequeña. Pero ese papá nunca existió realmente, ¿verdad? No, mi niña. Pero nosotras sí existimos. Y existimos juntas. Y eso es lo único que importa ahora. Esa noche, Catalina durmió en su propia cama, la que habíamos comprado juntas en una tienda de muebles usados. Sin pesadillas, sin temores, sin medicinas, yo me quedé despierta un poco más, sentada en mi silla favorita, tomando té de manzanilla y reflexionando sobre los cambios que habían transformado nuestras vidas. 3 meses atrás, yo era una abuela invisible, usada y despreciada, que se creía inútil para cambiar cualquier cosa en su mundo. Ahora era la guardiana legal de una niña extraordinaria, consultora de la Fiscalía, y por primera vez en décadas, una mujer que sabía exactamente cuál era su propósito en la vida. Había perdido a un hijo, pero había ganado una hija. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado una familia real. Había perdido la costumbre de ser invisible, pero había ganado el poder de ver y ser vista. A los 72 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para renacer, y que a veces, el amor más valiente es el que se atreve a decir basta.
Un año después de aquel domingo que cambió nuestras vidas, estoy sentada en el jardín de nuestra nueva casa en Coyoacán, viendo a Catalina estudiar bajo la sombra de un árbol de jacarandas que florece con una intensidad que me recuerda que la belleza siempre regresa después de los inviernos más largos. Nuestra nueva casa. Todavía me cuesta trabajo decir esas palabras. Con parte del dinero del fideicomiso de Catalina, compramos esta pequeña propiedad que tiene 3 recámaras, un jardín donde ella puede leer y yo puedo cultivar las hierbas medicinales que aprendí de mi madre, y lo más importante, espacio suficiente para respirar sin recordar pesadillas. Catalina tiene 15 años ahora, y es una joven que ya no se parece en nada a la niña rota que rescaté de aquella silla de ruedas. Estudia preparatoria abierta con una tutora privada, y sus calificaciones son tan extraordinarias que ya está considerando universidades para cuando cumpla 17. Quiere estudiar psicología infantil, para ayudar a otros niños a encontrar sus voces. Me dice cada vez que alguien le pregunta por qué eligió esa carrera. Hoy es martes, y como todos los martes desde hace 6 meses, tengo junta en la fiscalía. En este tiempo, mi trabajo como consultora ha ayudado a identificar y rescatar a 23 menores que estaban siendo mantenidos en condiciones similares a las que vivió Catalina. 23 niños que ahora tienen la oportunidad de crecer en libertad. La licenciada Morales dice que tengo un radar natural para detectar mentiras familiares. Yo creo que simplemente aprendí, después de tantos años de ser engañada, a reconocer las señales que había ignorado por amor mal entendido. Ayer recibí una carta. Venía del Centro de Readaptación Social, donde Emilio cumple su sentencia. Era la primera comunicación que intentaba tener conmigo desde el juicio. La carta era extraña. No era exactamente una disculpa, pero tampoco era la misma soberbia de siempre. Era la carta de un hombre que había tenido un año para reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. «Mamá», decía al principio, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice no tiene justificación, pero quiero que sepas que he estado yendo a terapia aquí en el reclusorio, y estoy empezando a entender cosas sobre mí mismo que nunca había querido ver». La carta continuaba durante 3 páginas, hablando de cómo había justificado sus acciones, de cómo se había convencido de que estaba protegiendo el futuro de Catalina al administrar su dinero, de cómo había llegado a ver a su propia hija como un obstáculo en lugar de como una persona. El psicólogo me dice que lo que hice se llama cosificación, que dejé de ver a Catalina como mi hija y empecé a verla como un objeto que me daba acceso a dinero. También me dice que contigo hice algo parecido. Dejé de verte como mi madre y empecé a verte como una empleada gratuita que tenía la obligación de ayudarme sin cuestionar nada. La parte que más me había impactado era el final. No te escribo para pedirte que me perdones. No te escribo para pedirte que me visites. Te escribo para decirte que por primera vez en mi vida adulta, entiendo que lo que tú hiciste al denunciarme no fue una traición. Fue lo que una madre valiente hace cuando su hijo se convierte en alguien que lastima a los inocentes. Salvaste a Catalina. Y tal vez, de alguna manera extraña, también me salvaste a mí, porque ahora tengo la oportunidad de entender quién me convertí y tratar de encontrar una manera de ser mejor, aunque sea desde aquí. Le había mostrado la carta a Catalina. Ella la había leído en silencio. Y después me había dicho algo que me había sorprendido por su madurez. Me alegra que esté recibiendo ayuda. Todos merecemos la oportunidad de cambiar, incluso él. Pero eso no significa que tenga que perdonarlo ahora, o que tenga que tener una relación con él cuando salga. Mi proceso de sanación no depende de su proceso de redención. 15 años, y ya entendía cosas que a mí me habían tomado 72 años aprender. Carolina, por su parte, nunca había escrito. Según los reportes de la licenciada Morales, seguía insistiendo en que era inocente, que había sido manipulada por Emilio, que ella solo había estado siguiendo instrucciones médicas. Algunas personas nunca aprenden a responsabilizarse por el daño que causan. Esta mañana, mientras preparaba café y veía a Catalina estudiar matemáticas con la concentración de alguien que valora cada oportunidad de aprender, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido juntas en este año. Habíamos viajado. En diciembre, fuimos a Oaxaca a visitar a Teresa.
Y Catalina conoció los mercados de artesanías, comió mole por primera vez en su vida y se enamoró de los colores de los textiles zapotecos. En marzo, fuimos a Veracruz, donde ella vio el mar por primera vez y lloró de felicidad al sentir las olas en sus pies. «Abuela», me había dicho ese día, parada en la orilla mientras el viento le movía el cabello que ahora llevaba largo y libre. Durante 6 años pensé que el mundo era solo esa casa y esa silla. Ahora sé que el mundo es enorme y hermoso y que tengo toda la vida para explorarlo. Habíamos construido tradiciones nuevas. Los domingos cocinamos juntas comida que a ella le gusta probar. Sushi de un tutorial de YouTube, pasta italiana, curry tailandés. Los miércoles vamos al cine. Los viernes visitamos librerías y cada una escoge un libro para regalarle a la otra. También habíamos enfrentado momentos difíciles. Hubo noches en que Catalina despertaba gritando, reviviendo los meses en el sótano. Hubo días en que yo me sentía abrumada por la responsabilidad de criar a una adolescente a mi edad. Hubo momentos en que ambas extrañábamos la simplicidad de nuestras vidas anteriores, cuando el dolor era familiar y predecible, pero siempre nos las arreglábamos para recordarnos mutuamente por qué habíamos elegido esta vida nueva, con todas sus complejidades y desafíos. El mes pasado, Catalina me había hecho una pregunta que me había quedado pensando durante semanas. «Abuela, ¿crees que las cosas malas que nos pasan tienen algún propósito? ¿O simplemente son cosas malas que tenemos que sobrevivir?» Le había respondido con la honestidad que se había vuelto la base de nuestra relación. «No sé si tienen propósito, mi niña, pero sé que podemos decidir darles significado. Tu sufrimiento no tenía que pasar para que fueras una persona extraordinaria. Ya eras extraordinaria, pero ahora que pasó, puedes decidir qué hacer con esa experiencia. Puedes dejar que te destruya, o puedes usar tu fuerza para ayudar a otros». Ella había elegido usar su fuerza. 2 veces al mes, acompañaba a la licenciada Morales a hablar con otros menores que habían sido rescatados de situaciones de maltrato. Su testimonio, su simple presencia, les demostraba que era posible sobrevivir y prosperar después del trauma. «No les digo que va a ser fácil», me contó después de una de esas visitas. «Les digo que va a valer la pena, que del otro lado del miedo y el dolor hay una vida que vale la pena vivir». Este año también me había enseñado cosas sobre mí misma que no sabía que necesitaba aprender. Había descubierto que a los 73 años podía aprender a usar tecnología nueva para mi trabajo en la fiscalía. Había aprendido que podía ser firme sin ser cruel, protectora sin ser sobreprotectora, amorosa sin ser permisiva. Más importante, había aprendido que nunca había sido invisible. Lo que había pasado era que había estado rodeada de personas que habían elegido no verme. Pero cuando me alejé de esas personas y me acerqué a quienes sí valoraban lo que yo tenía que ofrecer, descubrí que tenía mucho más poder e influencia de lo que había imaginado. La licenciada Morales me había dicho la semana pasada: «Esperanza, usted salvó a su nieta, pero también se salvó a sí misma, y en el proceso se convirtió en alguien que salva a otros. Eso no es coincidencia, eso es transformación». Mientras termino de escribir estas reflexiones en mi diario, otro hábito nuevo que desarrollé este año, Catalina se acerca y se sienta en la silla de jardín junto a mí. «¿En qué piensas, abuela?» «En lo lejos que hemos llegado, mi niña. En lo orgullosa que estoy de nosotras. Yo también estoy orgullosa de nosotras», me dice, tomando mi mano con esa facilidad natural que tienen los jóvenes para el afecto físico. «Pero sobre todo, estoy agradecida. ¿Agradecida por qué? Por haber tenido una abuela que no se rindió conmigo. Por haber tenido una abuela que me vio cuando nadie más me veía. Por haber tenido una abuela que fue más valiente que el miedo». Sus palabras me llegan directamente al corazón, y siento esas lágrimas de felicidad que se han vuelto tan familiares en este año de sanación. «Catalina», le digo, «quiero que entiendas algo. Lo que yo hice no fue extraordinario. Fue lo que cualquier persona debería hacer cuando ve que alguien inocente está siendo lastimado. Lo extraordinario fuiste tú, sobreviviendo 6 años con tu espíritu intacto, esperando el momento en que pudieras volver a ser libre. Entonces somos un buen equipo», me dice con una sonrisa que ilumina todo su rostro. «El mejor equipo del mundo». Esa noche,
Mientras cenamos tacos de carnitas que compramos en el puesto de Don Roberto en la esquina, le pregunto a Catalina, ¿hay algo que te hubiera gustado que alguien te dijera cuando estabas pasando por lo peor? Ella reflexiona por un momento, masticando lentamente. Sí, me hubiera gustado que alguien me dijera que iba a sobrevivir, que el dolor no era permanente, que había personas en el mundo que me iban a amar sin lastimarme, y que un día iba a ser libre de verdad. ¿Y ahora qué le dirías a alguien que está pasando por algo similar? Le diría que no importa qué tan oscuro se vea todo, siempre hay alguien que puede venir a rescatarte. A veces esa persona eres tú misma. A veces es alguien que amas. Pero siempre hay una forma de salir, aunque no la puedas ver todavía. Sus palabras se quedan conmigo mientras limpiamos la cocina juntas, una rutina que se ha vuelto sagrada para nosotras. En estos momentos simples, lavando platos, guardando sobras, planeando el desayuno del día siguiente, siento la plenitud de una vida que por fin tiene sentido. Antes de irme a dormir, salgo al jardín una última vez. Las jacarandas se ven plateadas bajo la luz de la luna, y el aire nocturno huele a las gardenias que Catalina plantó el mes pasado. Pienso en todas las personas que están pasando en este momento por lo que nosotras pasamos. Abuelas que se sienten invisibles, niños que están siendo lastimados por las personas que deberían protegerlos, familias que han confundido el control con el amor, la posesión con el cuidado. Y quiero decirles lo que he aprendido en este año de transformación. Nunca es demasiado tarde para decir, ya basta. Nunca eres demasiado vieja para defender lo correcto. Nunca eres demasiado pequeña para encontrar tu voz. Y nunca estás demasiado sola para cambiar el mundo de alguien que te necesita. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve todo, incluso las cosas feas y dolorosas, y actúa para proteger a los inocentes. El amor verdadero es valiente, incluso cuando es inconveniente, especialmente cuando es inconveniente. Y a veces, salvar a alguien que amas significa estar dispuesta a perder a alguien más que creías amar, pero que en realidad solo era un extraño usando el nombre de familia. La libertad siempre vale más que la comodidad de las mentiras familiares. La dignidad siempre vale más que la paz falsa. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más sanadora que las ilusiones más hermosas. Mañana será otro día de trabajo en la fiscalía. Otro día de ayudar a encontrar niños perdidos en casas que parecen perfectas desde afuera. Será otro día de ver a Catalina crecer y brillar, y convertirse en la mujer extraordinaria que siempre estuvo destinada a ser. Será otro día de esta vida nueva que construimos juntas sobre los escombros de la vida que nos robaron. Y será perfecto, porque será nuestro. ¿Has vivido alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo correcto? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para encontrar el valor de cambiar su vida.